No estás solo. Lo que sientas y piensas es real. No encajabas porque aún no habías llegado aquí. Te estábamos esperando. Ahora abre tu mente, siente y comencemos a despertar. Somos voces en conciencia de la comunidad SOS Desarrollo Holístico o SOS Desarrollo Holístico, el lugar donde realmente perteneces. Bueno, hola a todos, hola a todas. Qué rico volver a estar aquí grabando un episodio para todos ustedes. Estamos aquí en Voces en Conciencia. Hoy tenemos un tema, como siempre, que romperá un poco los estigmas y las mentes de los que están en aprendizaje a la vez que yo de temas holísticos. Hoy llegó a mi vida la oportunidad de grabar este podcast para hablarles sobre el mapa o la manera de descubrir tu mapa interior con una herramienta, la podría llamar yo en este momento, que conocemos con diseño humano. Y yo cada vez me encuentro con más herramientas con nombres que no hacen honor a su práctica, por decirlo de alguna manera, y luego al entenderlo o al estudiarlo o al conocerlo, digo, parece que aún le falta más, ¿no? Y el ponerle un nombre no da honor a todo el tema. Pero bueno, hoy con un episodio, Descubre tu alma interior con diseño humano. Hola a todos, bienvenidos. Para los que me conocen y los que no, mi nombre es Liliana Romero González, em, soy. Todas las veces trato de eh, quitarme las etiquetas. Así que yo hoy en día estoy tratando de ser buscadora en conciencia, mm, maestra y aprendiz de la vida. Creo que hoy me quiero describir de esa manera. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy súper emocionada de hacer un viaje con ustedes fascinante, como siempre, al autoconocimiento y mostrarles esta nueva herramienta que he encontrado. Prepárense para descubrir una herramienta que puede cambiar la forma en que se ven a sí mismos, muy seguramente a sí mismos y al mundo. Y arranquemos. ¿Qué dicen? Diseño humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas fluyen tan fácilmente para ciertas personas, mientras que a ti o para ti son una lucha constante? No sé, ¿te has sentido alguna vez como si estuvieras tratando de encajar en un molde que simplemente no es tuyo? Si la respuesta es sí, porque mi respuesta fue sí, porque estuve en ese lugar, porque a veces estoy en ese lugar, porque a veces me siento en ese lugar, porque a veces me pongo en ese lugar. Hoy estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el increíble mundo del diseño humano. Entonces, imagínalo como yo creía que podríamos hablar sobre un manual de instrucciones, pero es un manual de instrucciones que es único para ti, em, que revela instrucciones o que revela cómo estás energéticamente diseñado para interactuar con el mundo, para tomar decisiones y, por supuesto, vivir con propósito. Entonces, no se trata de una creencia esotérica sin fundamento, sino es como una combinación sorprendente de sabiduría ancestral y ciencia moderna. Miren, yo recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar del diseño humano. Para variar, estaba en un mundo o en un punto de inflexión, de apertura, de búsqueda de mi vida profesional. Y me sentía como un hámster, así, de esos hámster en una rueda, corriendo, corriendo, corriendo y que no vas a ninguna parte, agotada y constantemente dudando de mis elecciones.
Yo intentaba seguir los consejos de otros, las fórmulas de otros, entre comillas, buscando el éxito sin saber que él era el éxito, que consideraba éxito. em, pero pues estaba tratando de encontrar esas fórmulas del supuesto éxito que vendían en todas partes, pero nada resonaba conmigo. Y era como si me estuviera tratando de poner el zapato de otra persona. Entonces fue como tratar de usar un mapa de carreteras de Nueva York para navegar en las calles de Austin. O sea, era un desastre. Era como tratar de entrar en el vestido de alguien más y de que me quedara perfecto. O sea, no había poder humano, no había por dónde. Y obviamente era patético tratar de ponerme en ese lugar, verme en ese lugar. Y la sensación de sentir que no encajaba, que no entraba y que no era para mí, que no era por ahí. O sea, era como si recibiera o estuvieran carreteras o vías en donde siempre había un no pase aquí, ¿no? O el calle cerrada o alguna cosa. Era patético. Entonces, al conocer mi tipo energético, luego de que una personita que estudiaba conmigo bioneuromoción se sentó conmigo a preguntarme si sabía de diseño humano. Y yo pensé en algo científico, médico, y yo, no. Entonces me dijo, tú debes ser X, Y, Z. Y yo, no entiendo de qué me estás hablando. Y trató de leerme mi diseño humano y de explicarme. Y tenía mucho sentido algunas de las cosas, pero mm, con lo único que me quedé en ese momento fue con conocer mi tipo energético y tratar de buscar un poquito más a qué se refería ella con ese tipo energético. Entonces entendí porque siempre buscaba mm, validación externa antes de actuar. ¿Por qué me costaba tanto iniciar proyectos y por qué me sentía culpable cuando necesitaba descansar? Fue como si alguien encendiera la luz en una habitación oscura y de repente mis defectos tenían sentido y lo más importante, descubrí mi manera natural de fluir con mi vida, no con la vida, no con lo que pretendían los demás. Yo como que por fin es como, ¡oh! Prendieron la luz. Ahora sí veo. Entonces esta comprensión no solo alivió un agotamiento de trabajo en exceso, de carga en exceso, sino que también me dio claridad y una claridad asombrosa sobre yo, cómo yo puedo tomar decisiones que realmente estén alineadas con mi ser, conmigo, con mi ser auténtico. Entonces ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te has sentido presionado o presionada a tomar un camino que no se siente bien en tu interior? ¿Tiene sentido esa punzada de intuición que ignoraste y luego lamentaste? ¿Te has comparado con otros preguntándote por qué ellos parecen tenerlo todo tan fácil? Bueno, hoy te prometo que vas a empezar a entender el por qué. Y lo pongo entre comillas, el por qué detrás de todo eso. Te invito a abrir tu mente y a explorar conmigo el fascinante sistema. Incluso si al principio, como todo, nos suena un poco abstracto, suena un poco raro, te aseguro que con los ejemplos y con las herramientas que compartiremos hoy, te daré una perspectiva completamente nueva sobre ti mismo. Entonces, prepárate, trae lápiz, papel, siéntate en un lugar cómodo, prepara tus oídos, tu cerebro y predisponte mm, a abrir los canales para descubrir tu mapa interior. Diseño humano es como encontrar ese GPS personal. Entonces, ¿qué demonios es exactamente el diseño humano? Te preguntarás. ¿Qué es exactamente ese diseño humano del que tanto hablo? Pues bien, imagínalo como una radiografía energética de tu ser, único, en el momento exacto de tu nacimiento, tomando en cuenta la posición de los planetas,
pero va mucho más allá de la astrología tradicional. Entonces, déjame, permíteme y no me descartes cuando escuchaste astrología, que ya muchos dirán, ah, no, ya esta señora se fumó algo raro, me va a hablar de la posición de los planetas y me quiere leer la carta astral y no sé qué más carajadas. No, tente, aunque no son carajadas, pero tente ahí y mantén la atención y vamos a llegar a algún lugar. ¿Listo? Entonces, el diseño humano es como una síntesis poderosa de varias disciplinas ancestrales y modernas. Piensa en una receta secreta, donde cada ingrediente aporta una pieza clave a tu comprensión. Así, vamos a verlo tal cual así. Entonces, el diseño humano contempla varios ingredientes. Uno, la astrología, el otro, el I Ching, el otro, la cábala, el otro, el sistema de chakras, el otro, la genética cuántica. Esos son ingredientes, ¿listo? Ingredientes de el diseño humano. Y vamos a entrar a cada uno. Entonces, digamos que ya sabemos que hay que ir a comprar estos cuatro principales ingredientes y están mezclados o harán parte de nuestra receta en un porcentaje de alguna manera y con alguna intención. ¿Listo? Entonces, la astrología, este elemento que va a ser parte de nuestra receta, nos va a dar la base del cálculo de tu carta natal, de la influencia de los astros en el momento de tu nacimiento. ¿Listo? Simplemente cómo impactan los astros en tu fecha de nacimiento. Luego, el siguiente ingrediente, que es el I Ching, que es una antigua sabiduría china con los 64 hexagramas, que ya más adelante, si ustedes lo requieren, podemos entrar a hablar sobre esta antigua sabiduría china. Si queremos ampliar un poquito, podemos hacer un podcast de esto, inclusive de astrología y de los ingredientes que vamos a hablar hoy, pero hoy solo los vamos a mencionar, ¿listo? Entonces, esta sabiduría china habla de unos arquetipos o aporta unos arquetipos y unos patrones universales que se reflejan en tu diseño. Entonces, imagina que son como esas estaciones de tu vida energética. ¿Sí? Hasta ahí. No nos vamos a profundizar en nada más, vamos paso por paso. Siguiente ingrediente, la cábala. A la cábala la llaman el árbol de la vida. La cábala aporta a esta receta una estructura para entender la energía y la conciencia como un diagrama de flujo de tu propia vitalidad. ¿Listo? Y luego el cuarto ingrediente, que son los chakras, que bueno, ya algunos conocen o han escuchado, que son esos centros energéticos del cuerpo, que le va a aportar a nuestra receta em, esos puntos clave donde la energía se concentra y se expresa en tu cuerpo. Y no sin antes ponerle el toque secreto de la genética cuántica. Entonces aquí es donde la ciencia entra en juego. ¿Listo? Todas estas cositas que hablábamos antes las ha tomado la genética cuántica y le ha puesto esta cereza del pastel para certificarlo o para ponerle ciencia, sugiriendo que la información de nuestro ADN está codificada de una manera que resuena con las influencias cósmicas, porque no solamente con cualquier influencia, sino con las influencias cósmicas del momento de nuestro nacimiento. Es como si el universo dejara una huella energética en ti. ¿Qué tal suena eso? Dices, ya no entendí nada. Vámonos a hablar del creador y del origen de este sistema o de esta técnica. Entonces, este sistema fue revelado en el año de 1986 por una persona llamada Ra Uru Hu. No tengo idea si lo estoy diciendo mal. Para los que conocen, me disculpan. Para los que no, pueden buscarlo y mirar cómo se pronuncia, pero así se lee. Dice que esta persona estaba en una experiencia mística intensa. Dice que fue revelado a esta persona durante una experiencia mística intensa. Yo lo veo como que lo canalizó, o le llegó, o le explicaron, o... Entonces, si lo hablamos desde como yo lo entiendo, él canalizó
este conocimiento complejo y lo estructuró de una manera que nosotros lo podamos entender y aplicar en nuestras vidas. Entonces, hoy en día, el diseño humano está siendo utilizado también por coach, por terapeutas, por médicos, por científicos y por muchas personas alrededor del mundo que buscan, como nosotros, como yo, que son buscadores, una comprensión profunda, no solo de sí mismos, no solamente de sus talentos naturales, no solamente de cómo navegar por la vida con mayor autenticidad, sino con la intención de que sea un GPS para ellos mismos y, por supuesto, como herramienta para ayudar a otros a que encuentren su propio GPS. Entonces, vamos a volver con esa analogía de ese GPS. Imagínense que ha nacido con un destino único para esta vida. O sea, que tú has nacido con un destino único, que yo he nacido con un destino único. ¿Listo? O sea, con una dirección, hacia dónde debo llegar. ¿Listo? Que tengo un conjunto de talentos y una forma específica de moverme por el mundo para alcanzarlo. Que estoy tratando de vivir según esas expectativas de los demás o seguir caminos que no son míos, que intento usar el mapa equivocado. Entonces, por supuesto, llegó a ese lugar en donde muchos hemos llegado, que nos sentimos perdidos, frustrados, agotados. Entonces, el diseño humano llega a entregarte ese GPS personal y empieza a mostrarte los caminos que están alineados con tu energía, contigo, las decisiones que traerán mayor satisfacción y la manera en que puedes interactuar con los demás de manera o de forma más armoniosa desde tu yo, desde ti. Entonces, conocer tu diseño humano es como recibir ese manual de instrucciones que olvidaste al nacer. Es como, enhorabuena, es hora de desempolvarlo y empezar a vivir una vida más auténtica y plena. Entonces, uno de los pilares fundamentales del diseño humano, ya lo hemos mencionado, es identificar tu tipo energético. Y el diseño humano lo dividió en 5 tipos energéticos. Cada uno de nosotros pertenece a uno de esos tipos energéticos y esa clasificación nos da información crucial sobre cómo nuestra energía funciona de manera natural. Entonces piénsalo como esa huella energética en el mundo. Tú tienes tu propia huella y el universo puso una huella en ti. Entonces vamos a hablar de cada tipo con ejemplos concretos y cotidianos para poder identificar en dónde o qué representa cada uno de ellos. Sin embargo, los invito a buscar en internet para detectar hacer un test en internet. Hay muchísimos lugares donde lo pueden hacer para, por medio de ese test, determinar cuál de los 5 tipos de diseño humano eres. ¿Listo? Entonces, el primero son los manifestadores. Los manifestadores son aproximadamente el 8% de la población. Son los iniciadores impactantes. Entonces, los manifestadores son los pioneros, son los que vienen a iniciar, a poner las cosas en movimiento, tienen una energía poderosa y pueden tener un gran impacto en su entorno. Piensa en ellos como la chispa que enciende el fuego. Entonces, imagina a un emprendedor con una visión clara, la determinación de llevarla a cabo sin necesidad de expirar permiso de nadie ni dirección de nadie. Entonces, es esa persona que tiene una idea innovadora, que simplemente implementa, que simplemente está abriendo un camino para otros. A menudo se encuentran con resistencia porque su necesidad de iniciar puede sentirse impositivo para los demás. Entonces, eso normalmente es un desafío para este equipo, para este grupo. Para ellos hay como una clave de estrategia. Y yo la resumiría diciendo como que es informar antes de actuar. Entonces, al comunicar sus intenciones, encuentran la manera de suavizar el impacto, de reducir esa resistencia, por lo cual disminuye ese desafío y es mucho más fácil emprender, iniciar y que lo sigan o que las demás personas no ejerzan resistencia. Sin embargo, suelen tener autoridad emocional o del ego. Entonces tienen esa autoridad interna común.
Vámonos para el segundo grupo, que son los generadores. Más o menos existe o se ha estudiado que existe un 70% de la población que son de este grupo. Entonces, digamos que es la masa, el grupo grande. La fuerza vital sostenible, llamémoslo así. Los generadores son la fuerza vital del planeta. Tienen una energía disponible increíble para trabajar en lo que les apasiona. O sea, son la fuerza, son los hacedores, son los constructores, los que llaman el proceso y encuentran satisfacción en el trabajo bien hecho. Entonces, piensa, por ejemplo, en un artesano que se dedica con pasión a su trabajo, encontrando energía en cada detalle. O alguien que ama su profesión y se siente realizado al contribuir con su esfuerzo. Ellos tienen un desafío, entonces pueden sentirse frustrados si no están trabajando en algo que realmente les resuena o si no se permiten descansar. Pero para eliminar o disminuir ese desafío, su clave o su estrategia debería ser esperar para responder. Su energía en realidad se activa en respuesta a lo externo. Entonces, una pregunta, una oportunidad, un desafío, su sí visceral se siente como una expansión y su no como una contracción. Esa autoridad interna que ellos tienen principalmente es sacra, pero también emocional y esplénica. Yo sé que estamos tratando de tocar temas con terminología nueva para muchos de nosotros, pero ya entenderán de dónde viene el sentido. Y en Internet hay muchísimo más detallado también la explicación de cada uno de estos grupos. Los invito nuevamente a hacer el test, averiguar cuando ya estén en qué grupo están, las virtudes y la explicación más detallada sobre ese tipo. ¿Listo? Vámonos con el tercero, que son los generadores manifestantes y de cierta manera es como son como un perdón, como un subtipo de generadores. Anormal, o digamos que normalmente o aproximadamente son como el 20% de la población y a ellos les podríamos llamar como esos constructores rápidos. Entonces, digamos que esos generadores manifestantes son como esos generadores pero con una velocidad y una capacidad para iniciar acciones que se asemejan a los manifestadores. O sea, como que tienen virtudes de líderes. Son eficientes, pueden hacer muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, imagínate a alguien que empieza un proyecto con entusiasmo como un generador, pero tiene la capacidad de tomar la iniciativa en varios aspectos simultáneamente y ver resultados rápidamente, como un manifestador. Entonces, digamos que tiene lo de los dos mundos. El desafío que ellos pueden presentar es que obviamente se impacientan si las cosas no avanzan lo suficientemente rápido y pueden saltarse o querer saltarse pasos importantes. Entonces, la clave para que ese desafío no sea peor es esperar para responder e informar. Entonces, necesitan escuchar esa respuesta sacral y también comunicar sus iniciativas. Necesitan lo de los dos mundos. Y por supuesto, esa autoridad interna tiene que ver también con el sacra y también con esa parte emocional y esplénica. ¿Listo? Hay otro grupo que son los proyectos. Aproximadamente son el 20% de la población y las llamamos o los llaman los guías sabios. Entonces, los proyectos tienen una energía enfocada en los demás, son excelentes para ver el potencial de las personas y guiarlas. No están diseñados para trabajar constantemente como los generadores, sino para dirigir la energía de otros de manera eficiente. Entonces, vámonos con un ejemplo. Piensa en un mentor que ve tus talentos incluso antes de que tú los veas o los identifiques y te ayuda a desarrollarlos. O un consultor que identifica rápidamente los problemas de una empresa y propone soluciones efectivas. El desafío de este grupo puede pasar que pueden sentirse no vistos o pueden sentirse frustrados si mm, de cierta manera ofrecen su guía sin ser invitados. O sea, si andan por la vida regalados ayudando a los demás y yo los llamo metiches emocionales o metiches o colaboradoras sin ser llamados, pueden llegar a sentirse frustrados porque de cierta manera pues están ayudando sin que el otro quiera ser ayudado.
Entonces, la clave es que ellos esperen invitación y su sabiduría es más como efectiva cuando es solicitada y reconocida. Y por supuesto, esa autoridad interna viene emocional del ego, de la mente y es autoproyectada. Hay otro grupo que son los reflectores y ya es, ahí sí es solamente ya el 1% de la población, los llaman los espejos del mundo. Y ahora que estaba haciendo los porcentajes, yo no sé si eso totaliza un 100%, lo haré después de este podcast y me pondré a sumar. Pero bueno, digamos que así los venden, de esa manera son los datos que se consiguen con respecto a cada uno de los grupos. Los reflectores, que son esos espejos del mundo, son únicos y muy sensibles a la energía que los rodea. Ellos son, como su nombre lo indica, y como lo mencionamos en el subnombre, ellos actúan como espejos, pero son esos espejos del entorno. Entonces reflejan la salud y el bienestar de la comunidad y no tienen centro de energía definido de manera consciente. Entonces imagínese a alguien que entra a una habitación y de repente se siente feliz y lleno de energía si el ambiente es positivo, pero se siente tenso o agotado o gruñón si hay negatividad. Entonces, ellos tienen un desafío, es que pueden sentirse perdidos o confundidos al absorber las otras energías. ¿Listo? O que pueden utilizar las energías del entorno o son muy condicionados por la energía del entorno, creo que era lo que quería decir. Entonces, em, para este grupo es importante que ellos deben esperar para tomar decisiones, por ejemplo, deben esperar un ciclo lunar completo, más o menos 28 días para tomar decisiones importantes, porque eso les permite experimentar diferentes energías y no vivir en ese carrusel de energías, sino poder permitirse navegar en ese océano hasta que el agua se asiente y tomar decisiones partiendo de haber explorado ese torbellino de emociones. Entonces ellos no tienen una autoridad interna definida, eh, sobre todo consciente, y su proceso de toma de decisiones es único y se basa en reflexión, y sobre todo a lo largo del tiempo. Entonces eso es importante porque si eres de ese grupo, es importante que sepas que tus decisiones no pueden ser de ya para allá. ¿Listo? Es crucial entender, ahora que ya más o menos conocemos un poquito de cada grupo, que cada tipo energético tiene una estrategia específica para moverse por la vida, que le da alineación y que, por supuesto, si la hace bien, le da menos resistencia. Y cada uno tiene como esa brújula personal para tomar decisiones correctas. Entonces, no se trata de pensar lógicamente, sino de escuchar la sabiduría de tu cuerpo y tu energía. Entonces, vámonos a otro lugar. Ya entendiendo aquí los grupos, ¿cierto? Y entender que cada grupo depende de muchas cosas en del test, de saber cuál es tu grupo, tu tipo, ¿cierto? Y cuáles son las características de ese equipo, de ese tipo energético. Vámonos a hablar o a entender un poquito acerca de los centros energéticos. Entonces, en el cuerpo gráfico del diseño humano, vemos 9 centros energéticos. En lugar de 7 chakras, que son los 7 chakras tradicionales, algunos de estos centros están definidos o coloreados con una energía consistente de esa área, mientras que otros están abiertos. Y cuando están abiertos, los ponen en blanco. Lo que, lo que significa que esos puntos blancos absorben y amplifican la energía de los demás en esos centros. Entonces, esta configuración única influye en cómo experimentamos las emociones, la mente, la voluntad y nuestra conexión con el mundo. ¿Te preguntas cómo todo esto se aplica en tu día a día? Pues yo sí. Y la respuesta es de muchas maneras. Entender tu tipo y el de las personas que te rodean puede mejorar la comunicación, puede reducir los conflictos,
fomentar la comprensión mutua. Por ejemplo, un proyecto puede dejar de sentirse frustrado si su pareja, por ejemplo, si fuera generadora, necesita tiempo para responder sus preguntas. Al conocer tu autoridad interna, puedes dejar de dudar tanto y empezar a confiar en tus propias señales. Un manifestador con autoridad emocional aprenderá a no tomar decisiones en caliente, mientras que un generador con autoridad sacral confiará en su sí y en su no, porque es visceral. Entonces, el diseño humano puede revelar tus talentos naturales y la forma en que estás diseñado para contribuir al mundo laboral. Un proyector puede destacar como líder y guía, mientras que un generador encontrará satisfacción en un trabajo que le apasiona. Entonces, recuerda, el diseño humano no es una etiqueta para encasillarse. O sea, no como que pertenezco a ese tipo y ya no más. No, es un mapa detallado de cosas singulares en ti. De cierta manera, es una invitación a generar, no, a generar, no, a dejar de compararte con los demás, a individualizarte, a abrazar tu propia manera de ser y de funcionar, a entenderte, a conocerte, al experimentar con tu tipo energético. Tu estrategia y tu autoridad interna va a empezar o empezará a vivir con mayor facilidad y autenticidad y alegría en ti. Entonces, vámonos ahora a otro lugar. Es importante que profundicemos ahora en dos conceptos claves que ya mencionamos antes, pero que entraremos ahora. Uno es el de autoridad y dos, estrategia. Si el tipo energético al que perteneces te da una visión general de cómo funciona tu energía, la autoridad es tu brújula interna para tomar decisiones alineadas y la estrategia es la forma en la que actúas con el mundo para minimizar la resistencia y maximizar las oportunidades. ¡Wow! Esto, la verdad, me encantó. Entonces, repitámoslo. Entonces, tu tipo energético te da esa parte general. La autoridad es ese GPS o esa brújula. Pero la estrategia es la forma de maximizar o sea, maximizar las oportunidades y minimizar las resistencias. Entonces, todo el tiempo estamos necesitando conocer nuestro tipo, nuestra autoridad y nuestra estrategia, ¿cierto? Muy bien. Creo que hasta ahí estamos como súper claros y creo que es una gran manera de arrancar este podcast, aunque bueno, ya vamos un poquito avanzados, pero es interesante ponernos en este lugar. Entonces, es importante también entender, o quiero tratar de ahondar un poquito más, explicando detalladamente cada tipo de autoridad con ejemplos claros y diferenciados. Cuando hablábamos de autoridad emocional, que es el plexo solar, hablamos un poquito de la ola de sentimientos. Entonces, aproximadamente la mitad de la población tiene autoridad. Las decisiones importantes para estas personas no son claras en el momento. Ellas necesitan tiempo para experimentar esa ola emocional completa, desde la cima de la excitación hasta el fondo de la duda, para encontrar la claridad. Entonces, imagínate que te ofrecen un nuevo trabajo. Si tienes autoridad emocional, puede que te sientas eufórico al principio pensando que esa oportunidad es perfecta, pero si te das el tiempo, al día siguiente podías sentirte inseguro o con dudas. La claridad llega al observar todo el ciclo de tu emoción, sin tomar decisiones en ninguno de los dos picos, o en el pico y en el valle. Entonces, no digas sí o no de inmediato. Entonces, un consejo práctico sería: duerme en la decisión. Habla con alguien de confianza y observa cómo evoluciona tu sentimiento a lo largo del tiempo. Hay otra que es la autoridad sacral, que es esa autoridad en los intestinos, que es esa respuesta visceral. Entonces, esta autoridad es exclusiva de los generadores, se me trabó la lengua, de los generadores.
Y por supuesto también de los generadores manifestantes que son como un subgrupo. Su verdad se manifiesta en una respuesta visceral, un ajá o un oh. Pero esa parte, esa respuesta está en sus vísceras, en su intestino. Entonces, si alguien te pregunta si quieres ayudar con un proyecto, si tienes esa autoridad sacra, sentirás una oleada de energía y entusiasmo ahí. Un sí, claro, una sensación de pesadez o una resistencia, por supuesto, sería un no. Entonces no se trata de pensarlo, sino de sentir la respuesta en el cuerpo. Un consejo para estas personitas es hacerse preguntas cerradas que te permitan responder con un simple y un no. Entonces presta atención a esos sonidos guturales que emite tu cuerpo. Hay otros que utilizan la autoridad esplénica, que sé que la hemos hablado antes y que dirán, oye, ni siquiera nos explicaste este tema. Esa autoridad esplénica de la que les hablé antes, les dije que les hablaría luego de esa terminología, está en el vaso, en esa parte de nuestro cuerpo. La intuición, y eso es como, le podríamos llamar como la intuición del momento. Entonces, esta autoridad se basa en una intuición aguda y momentánea. Es una voz suave que te avisa en el presente sobre lo que es seguro y saludable para ti. No es lógico en su instinto. Entonces, por ejemplo, estás en una fiesta y conoces a alguien. Si tienes autoridad esplénica, podrías sentir una punzada intuitiva de confianza o de alerta en ese mismo instante. Entonces, esta autoridad no se repite. Así que es importante prestarle atención en ese momento. Y para estas personas, un consejo práctico es confía en tus primeras impresiones, no trates de racionalizarlas demasiado. Si la sensación desaparece, la oportunidad o la advertencia también pueden haber pasado. Vámonos para la siguiente, autoridad del ego. Ahí la autoridad del ego, Dios, hoy tengo problemas en mi lengua. No estoy pudiendo vocalizar correctamente. Vamos a darle un espacio a mi lengua para que se acomode. Creo que o mi lengua está más rápida que mi mente o mi mente está más lenta que mi lengua o no sé, pero algo pasa. Pero ténganme paciencia que vamos por un tema importante y en una parte clave. Vamos entonces a esa autoridad del ego que es el corazón. La voluntad y el valor, le llamamos a esa parte donde esa autoridad se siente en el corazón. Entonces, esta autoridad se centra en la voluntad y el deseo del corazón. Entonces, las decisiones correctas para estas personas, por supuesto, están alineadas con lo que realmente valoran y desean. La pregunta clave para ellos es, ¿realmente quiero esto? Esta autoridad a menudo está relacionada con asuntos del ego, como el valor personal y las promesas. Vámonos para un ejemplo, si mi lengua me lo permite. Te ofrecen un proyecto que no te entusiasma. O sea, literal no te entusiasma particularmente, pero pagan bien. Si tienes autoridad del ego, necesitas preguntarte honestamente si este proyecto resulta con tu sentido de valía y si realmente deseas comprometer tu energía. Y si realmente necesitas comprometer tu energía en él, más allá del beneficio económico. Un sí genuino vendrá de un lugar de convicción personal. Consejo para estas personas, pregúntense repetidamente si realmente deseas lo que estás considerando. Presta atención si la idea te llena de energía y si se alinea con tus valores fundamentales. Sé honesto contigo mismo acerca de tus motivaciones. Ahora vámonos a otro tipo de autoridad, la autoridad del ser. Está en el centro. Lo llaman también ambiental. Pero en realidad la claridad está en la interacción. Entonces, las personas con esta autoridad no tienen una energía definida, consistente para tomar decisiones por sí mismas. Necesitan hablar de sus opiniones, de sus opciones con otras personas para escuchar su propia verdad reflejada en realidad en la interacción. No se trata de buscar la opinión de los demás, sino de usar esa conversación
como un espejo para aclarar sus propios sentimientos y pensamientos. Y eso me hace pensar en cómo yo para aprender algo necesito enseñarlo. Cada vez que enseño algo, yo soy la que aprendo aún más sobre ese tema. Creo que para estas personas funciona un poquito de esa manera. Yo me permito expresarlo y al expresarlo puedo contemplar si en realidad eso que expreso, al expresarlo al otro, tiene claridad para mí. Entonces, ejemplo, te invitan a un evento social. Si tienes autoridad del ser, podrías sentirte indeciso o indecisa al principio. Y al hablar de la invitación con un amigo, podrías escuchar cómo te sientes al respecto a través de tus propias palabras y de la autoridad del otro. Es como si necesitaras sacarlo del exterior para que al contemplarlo desde una mirada distinta, te dieras una autorrespuesta. Entonces, un consejo para estas personas es, por supuesto, busca a personas de confianza con las que puedas hablar abiertamente de esas opciones y obviamente presta atención cómo te sientes cuando verbalizas esos pensamientos, cuando ves o no resonancias o respuestas que surgen en esa conversación. Luego de esta autoridad hay una nueva que se llama la autoridad mental o autoproyectada. También puede ser llamada la perspectiva mental. Entonces, esta autoridad es similar a la del ser. También necesita un proceso externo para la claridad, pero se centra más en la exploración mental de las diferentes perspectivas de una decisión. No se trata tanto de la emoción o la sensación, sino de analizar lógicamente los diferentes ángulos y posibilidades. Ejemplo. A mí que me encantan los ejemplos. Estás considerando una inversión, por ejemplo, una inversión. Con autoridad mental necesitas investigar a fondo, hablar con expertos, analizar los pros y los contras, hacer tus tablas, diferentes puntos de vista, hasta que tu mente encuentra una claridad lógica y coherente. Entonces, consejo para estas personitas. Recopila información, analiza los hechos, considera diferentes escenarios y habla con personas que te ofrecen perspectivas variadas. Porque la claridad llegará a través de un entendimiento mental profundo. Entonces, por ahí creo que hemos llevado un episodio hasta el momento un poco técnico, pero es como quiero tratar con ejemplos de llegar a explicarles un poquito cuando hagan su test y detecten y obviamente puedan hacer una investigación más profunda y digan, de eso ya Liliana nos había hablado. Si algo mencionó, no lo había logrado captar bien, no lo había entendido, pero ahora ya le logro dar una nueva mirada. Y bueno, los ejemplos espero que les estén ayudando. Puede que no sean los mejores ejemplos, pero es la manera como encuentro hoy poderles explicar esto. Vámonos ahora con las estrategias de tipo energético. Entonces, ahora que entendemos las diferentes autoridades internas, ¿cierto? Que era el grupo digamos, el término de autoridades, vámonos ahora o veamos cómo la estrategia de cada tipo energético nos ayuda a interactuar con el mundo de manera más fluida. Entonces, por ejemplo, la estrategia de los manifestadores, la habíamos mencionado, la mencionamos nuevamente, es informar antes de actuar. Entonces, para los manifestadores, la clave para evitar resistencia y oposición es informar a las personas importantes en su entorno sobre sus intenciones antes de actuar. Entonces, eso permite que los demás se preparen y comprendan su impulso. Por lo tanto, van a reducir la fricción. ¿Con quién? Con el entorno. La estrategia de los generadores o de los generadores manifestantes deben esperar para resolver. Entonces, la energía de los generadores se activa en respuesta al mundo que los rodea. Entonces, su estrategia es esperar una señal, una pregunta, una oportunidad para sentir esa respuesta sacral, visceral, con el fin de comprometerse sin resistencia. Y cuando no tengan esta respuesta visceral, aunque pueda llevar a la frustración y al agotamiento, es
una manera de omitir la resistencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, no se frustre, no se agote, espere para responder. La estrategia de los proyectores debe ser esperar la invitación, no sea metiche. La sabiduría y la guía de los proyectos son más efectivas para ellos cuando son reconocidas y solicitadas. Ofrecer consejos no solicitados puede llevar al rechazo y a sentirse no visto. Entonces, para ellos, la paciencia a esperar la invitación abre una puerta a ser valorados por su perspectiva única. Y la estrategia de los reflectores. Entonces, para ellos hay que tomarse tiempo para evaluar según los ciclos lunares. Entonces, dada su naturaleza de espejos energéticos, los reflectores, ellos se benefician de experimentar las diferentes energías a lo largo de un ciclo lunar completo. No se les olvide. Entonces, antes de tomar una decisión importante, ellos deben esperar 20 pico de días, porque eso le da una perspectiva más amplia y les permite discernir lo que realmente resuena con ellos. Entonces, vámonos ahora ya a dejar un poquito lo técnico y me voy para una anécdota. ¿Qué opinan? Entonces, recuerdo que una clienta, ella era proyectora, era increíblemente intuitiva y tenía ideas brillantes en su trabajo, pero, ya sabes que siempre hay un pero, constantemente se sentía ignorada, frustrada. Siempre interrumpía las reuniones con sus sugerencias, con sus aportes. A menudo era muy acertada, pero llegaban momentos súper inoportunos que nadie le estaba pidiendo y obviamente generaba roces. Entonces, al entender su diseño humano, se dio cuenta la importancia de esperar la invitación. Empezó a escuchar activamente, a hacer preguntas que guiaban a la conversación y a ofrecer su perspectiva solo cuando se la solicitaban. El cambio fue asombroso. Sus colegas y compañeros de trabajo comenzaron a valorarla muchísimo más, sus ideas fueron implementadas y su frustración y la sensación de ser metiche, donde no la habían llamado, desapareció. Entonces, aprendió que su sabiduría era un regalo. Y como todo regalo, es mejor recibirlo cuando se ofrece en el momento adecuado. Miren, el diseño humano tiene un... Podríamos quedarnos y hacer varios podcasts acerca de esto. Sin embargo, yo creo que es un estudio individual, personal. Nuevamente, por tercera vez les digo, vayan a internet, busquen un test de diseño humano, encuentren su tipo energético, estudien sobre el tipo energético, váyanse a dónde? A buscar y a entender desde dónde toman ustedes decisiones o desde dónde deberían tomar las decisiones, cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Con qué autoridad? Y después de eso, simplemente conózcanse. Si también luego de conocer esta herramienta la quieren enseñar, también lo pueden hacer. Utilícela para ustedes, para conocer a los demás y para que los demás se conozcan. Mm, ¿Qué me queda por decirles en el capítulo de hoy? Yo creo que hemos llegado al final de este episodio por ahora. Ha sido denso. Mi lengua trató de ayudarme al final. Pero creo que este episodio ha sido revelador sobre el diseño humano. Yo espero de corazón que esta introducción les haya abierto una puerta a la exploración de tu ser único, pero no te vayas sin recordar que el diseño humano es un sistema fascinante que combina sabiduría ancestral y ciencia moderna, que tiene lo científico y lo místico, pero que te da un mapa único de tu energía, que existen 5 tipos energéticos principales, que es importante que busques cuál es el tuyo para interactuar con el mundo, que la autoridad interna es una guía personal de decisiones y se manifiesta de diferentes maneras según tu diseño, y que la estrategia de ese tipo energético tuyo y de tu grupo, de tu equipo, de tu tipo, ofrece una manera práctica de navegar por la vida para evitar las resistencias y para tener mejor fluidez. Entonces, comprender y vivir según tu diseño te permite dejar de compararte con los demás y abrazar tu autenticidad.
quiero que te lleves esta reflexión y es, no estás roto, no estás rota, ni equivocado ni equivocada. Simplemente eres único o única. Ahí tienes una manera específica y perfecta de funcionar en este mundo. Las frustraciones y los desafíos a menudo surgen cuando tratamos de vivir según las experiencias de otro o de otros o de seguir caminos que no están alineados con nuestra energía natural. Aprender sobre diseño humano es un acto de profunda autoaceptación y un regalo invaluable que te permitirá vivir con mayor propósito, alegría y autenticidad. Ahora la pregunta clave es, ¿cuál es tu tipo energético? ¿Te sientes identificado o identificada con alguna de las descripciones? Me encantaría escuchar tu experiencia. Escríbeme, contáctate con nosotros, comparte. Escribe en las observaciones de este video. Me encantaría escuchar tu experiencia. Cuéntame qué resonó contigo en este episodio. Si te sientes intrigado o intrigada o quieres explorar más a fondo tu diseño humano personal, lo encuentras infinitos enlaces sobre esta herramienta gratuitas. Y arrancar será el primer paso o el nuevo paso en este viaje fascinante de autodescubrimiento. Gracias de corazón por acompañarme en este episodio de SOS Desarrollo Holístico, de Voces en Conciencia. Espero que esta información te sea útil, te inspire a vivir una vida más alineada con tu propio ser, con tu verdadero ser. No olvides suscribirte para no perderte futuros episodios llenos de herramientas y reflexiones para tu crecimiento personal. Y por favor, comparte este podcast con aquellas personas que crean que pueden beneficiarse de tu conocimiento. Dale like y te abrazo. Hasta la próxima.